Estás escuchando Un Domingo en su Hogar por Rancagua FM. Y ya estamos de regreso en este domingo 8 de diciembre, sí, y como siempre lo decimos, gracias a la clínica Clever Salud tenemos nuestro momento de salud en este programa y vamos a saludar, la tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Ana Paula Martínez Dariuch. Ella es médico con formación en alergia e inmunología infantil, integrante del Centro de Pediatría de la prestigiosa clínica Clever Salud. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por estar en el programa. Hola, buen día. Saludo a toda la audiencia. Es muy importante tenerla nuevamente en el programa, doctora, porque el tema que queremos abordar con usted tiene relación con las alergias alimentarias, sobre todo en los pequeñitos, en los niños, y en esta época también estival, que trae altas temperaturas, también es importante destacarlo. Así que le vamos a hacer algunas preguntas para que la audiencia entienda de lo que estamos hablando, qué es exactamente una alergia alimentaria y cómo se diferencia de una intolerancia alimentaria. Bueno, las alergias alimentarias son reacciones adversas a alimentos. Específicamente se llaman reacciones de hipersensibilidad. Y la diferencia entre una alergia alimentaria y una intolerancia es que en la alergia el mecanismo es mediado por el sistema inmunológico, en cambio en la intolerancia no hay una participación del sistema inmune. Perfecto. Digamos que las alergias alimentarias serían más comunes en los pequeñitos, en los bebés, pero también puede ocurrir a cualquier edad. Sí, las alergias alimentarias son más frecuentes en los primeros meses de vida, porque se producen las primeras proteínas con las cuales tenemos contacto, sobre todo la primera, que es la proteína de leche de vaca, el huevo y otros más frecuentes, pero es muy frecuente que se produzca en lactantes. No así las alergias ambientales o estacionales, que esas sí se producen solo después de los 3 años. Claro, también se podría decir, doctora Ana Paula Martínez, que esto puede ocurrir con mayor frecuencia en pequeñitos que tienen otras alergias o que tienen familiares con alergias. Exactamente. Hay una predisposición genética en lo cual el pequeño hereda la predisposición a la alergia y después hay otros factores que son de tipo ambiental, multifactorial se llama, como por ejemplo los pacientes que tienen más riesgos de desarrollar alergias son aquellos que nacen por cesárea, porque al no pasar por el canal vaginal de la mamá, en donde se produce la deglución de las bacterias de la vagina de la mamá, que son las que van a ir a formar la flora intestinal del bebé, al no suceder eso, en los nacidos en cesárea, los bebés nacen con más predisposición a padecer las alergias. Lo mismo con aquellos recién nacidos que necesitan antibióticos en los primeros 7 días de vida, o aquellos que tienen otras manifestaciones, otras enfermedades o comórbidas, ¿sí? También se ha visto que es muy importante cuidarse durante el embarazo. Por ejemplo, mamás que están expuestas al tabaco tienen más riesgo de desarrollar la alergia a sus hijos que otras que no lo están. Doctora, es bien importante lo que usted señala respecto de cómo va a ser el parto. ¿Se le explica a las futuras mamás estas consecuencias de, por ejemplo, hay que decirlo, doctora Martínez, que muchas mujeres no quieren el parto natural, no quieren sentir eso, no quieren sufrir mucho, he escuchado eso, de explicarle lo que usted señalaba, de que el paso del bebé a través de la vagina, todo eso le puede provocar una inmunidad. Exactamente. Esto, cada mujer es respetable que quiera o no un parto vaginal o cesárea. Lo más importante es respetar la libertad de cada mujer a la hora de elegir. Y lo mejor es brindar la información como profesional de todos los beneficios que tiene tanto el parto vaginal como también todas las complicaciones que puede tener la cesárea, porque no deja de ser una cirugía mayor. Pero también hay que tener en cuenta que es una indicación médica, ¿sí? El parto vaginal no solo es beneficioso para
poder prevenir alergias, sino también en pediatría, como pediatra, uno lo recomienda porque tiene múltiples beneficios para el bebé. Por ejemplo, los bebés nacidos por parto vaginal tienen menos riesgos de cólicos, de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Tienen una motilidad intestinal mucho más eficaz y menos riesgos de infecciones, ¿bien? Tiene múltiples beneficios que como pediatra uno está obligado a asesorar a las madres, ¿bien? Pero siempre respetando la voluntad final de cada mujer. Efectivamente, eso siempre es bien importante, ¿ah? La voluntad, respetando, eso es fundamental. Estamos a esta hora a través de la radio Rancagua en el programa Un Domingo en su Hogar y gracias a la clínica Clever Salud con la doctora Ana Paula Martínez Dariuch, médico con formación en alergia e inmunología infantil, integrante del Centro de Pediatría de la clínica Clever Salud, que está ahí en calle Cáceres 630. Doctora, cualquier alimento podría causar una alergia alimentaria, efectivamente, pero según lo que usted nos estaba diciendo, pero la mayoría de las alergias alimentarias son causadas por algunos alimentos o grupos de alimentos, ¿cierto? ¿Es así? Sí, exactamente. En alergia se habla de los grandes, del grupo 7 de alimentos, que serían de los más frecuentes: la proteína de leche de vaca, el huevo, ¿sí? La cebada, el trigo, la soya, pescados, mariscos, frutos secos. Bien, esos serían los grupos de alimentos que más frecuentemente originan alergia alimentaria en lactantes, sobre todo, y en la primera infancia. Y después cualquier alimento puede ocasionar una reacción alérgica, ¿sí? Es importante destacar que hablando específicamente, que es la más frecuente para la audiencia, la alergia a la proteína de leche de vaca puede ser de tres tipos, ¿sí? Puede estar mediada por inmunoglobulina E, no mediada por inmunoglobulina E y mixta. Es importante hacer esta disquisición porque cada una va a tener síntomas distintos y el abordaje por el especialista es distinto, ¿sí? Los estudios que se piden cambian y a la hora del tratamiento también cada una tiene sus implicancias distintas. Para hablar un poquito qué es lo que le interesa a la audiencia de los síntomas que van a ver en sus bebés, cuando tengan contacto con la proteína de leche de vaca, si llegan a ver ronchas en la piel, que el término se llama urticaria, edema o hinchazón, bien, vómitos explosivos y algunas veces las diarreas, son síntomas que pueden ser compatibles con este tipo de reacción inmunoglobulina E mediado, y ahí hay que pedir estudios en sangre para ver si el paciente está sensibilizado a la inmunoglobulina E contra la leche, y también hacer estudios en piel, que es la prueba cutánea o prick test cutáneo de alergia a la leche y sus fracciones, ¿bien? Distintas son las otras alergias que se manifiestan cuando el bebé tiene contacto con la leche materna y tiene diarrea, indigestión, ¿sí? Con deposiciones con sangre, puede tener cólicos, exacerbar la dermatitis atópica, ¿sí? Y otros síntomas que son más de tipo gastrointestinal, que esas sí son no mediadas por inmunoglobulina E, y el abordaje es totalmente distinto. Ahí no hace falta pedir estudios en sangre midiendo la inmunoglobulina E contra la leche, ni tampoco hacer el prick test cutáneo de alergia a la leche. Y están las mixtas, que tienen síntomas de las dos, y ahí está la habilidad del especialista en poder guiar a esa familia para hacer el seguimiento y el tratamiento adecuado. Claro, efectivamente, escuchamos a la doctora Ana Paula Martínez Dariuch respecto a esto de las alergias alimentarias. Doctora, respecto a... Usted habló de que esto tiene un componente también genético, ¿cierto? Cuando la mamá sabe que es alérgica, de inmediato cuando nace el bebé, ¿se le hace la prueba, el examen? ¿A quién? ¿Al bebé? Al bebé, pero respecto si también trae esto de la alergia. Como le decía, en general, algo muy importante que quiero aclarar y que también es información para la mamá y la familia. Cuando muchas veces en las neonatologías, porque el bebé muchas veces no aumenta de peso, tiene algún episodio de hipoglucemia, les dan un relleno con fórmula, ¿bien? Y la mamá quiere tener su lactancia materna exclusiva como deseo, ¿verdad? Pero reciben un relleno en la neo.
ese relleno de fórmula que reciben, aunque sea uno solo, es suficiente para sensibilizarlo, ¿bien? Y que la próxima vez que reciba un relleno de fórmula pueda desencadenar la alergia. Entonces es muy importante que estén informadas las mamás para hablar con el neonatólogo, que cuando el niño no necesita el relleno, ¿bien? Que no se lo den en la neo. Muchas veces se lo dan de más, por así decirlo, ¿bien? Y esto es muy importante desde el punto de vista alérgico. Siempre una de las preguntas que uno hace es, ¿recibió un relleno de fórmula en la neonatología? Y muchas veces la mamá dice que sí, y no tenían indicación, y eso es suficiente para desencadenar después la alergia mediada por inmunoglobulina E, que requiere de una sensibilización previa, que ese relleno es la sensibilización que necesita el cuerpo para formar la inmunoglobulina E contra la leche, ¿bien? Ahora, con respecto a lo genético que me había preguntado, se hereda la predisposición a la alergia, ¿bien? Y el estudio que se hace al bebé, en general, se puede hacer después, lo ideal después del mes de vida, ¿bien? Hay que ser muy cauto a la hora de hacer el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, porque hay mucho sobrediagnóstico, ¿bien? Como yo decía, estos niños que la mayoría que son nacidos por cesárea, que es una gran cantidad acá en Chile, sobre todo, que hay mucha cesárea electiva, por voluntad de la mamá, esos niños que vienen a la consulta y la mamá consulta porque tiene cólicos, bien, tienen distensión de la guata, tienen algunas deposiciones que son un poco más blandas que el resto de los bebés, los niños sobre todo que son nacidos por cesárea y alimentados con pecho materno exclusivo, y estos síntomas viene la mamá al especialista en este caso, con la pregunta si es alérgico o no, y muchas veces ya fue a otro colega y ya le dijo que es alérgico y ya le suspendió la proteína de leche de vaca a la mamá, ¿bien? Y eso en realidad no está bien indicado, porque las últimas guías con respecto a la alergia a proteína de leche de vaca son muy claras a la hora de explicar que estos niños que son nacidos por cesárea, alimentados con pecho materno exclusivo, ¿bien? Y que tienen síntomas de cólico, alguna regurgitación, con algún que otro vómito, que tienen esas deposiciones un poco más blandas pero sin sangre, que crecen bien por lo demás, es probable que sea una inmadurez intestinal, por esto que habíamos hablado antes, y no una alergia a la proteína de leche de vaca. Y estos niños han visto que a los 5 meses mejoran los cólicos intestinales y al año mejoran solitos el reflujo gastrointestinal, que son esos vómitos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de poner el sello de alergia a la proteína de leche de vaca, porque muchos de los niños que están etiquetados como alérgicos no lo son, ¿bien? Entonces es importante consultar al especialista. Perfecto, entendemos claramente la explicación que nos está dando nuestra invitada de este programa, Ana Paula Martínez Dariuch, que es médico con formación en alergia e inmunología infantil, integrante del Centro de Pediatría de la Clínica Clever Salud, que está ahí en calle Cáceres 630. Quiere agendar una hora con la doctora Martínez, 640-10600, también a través del portal cleversalud.cl. Doctora Martínez, los síntomas de alergia alimentaria de cada niño son diferentes, efectivamente, ¿cierto? Sí, son diferentes y como habíamos dicho, muchos de los síntomas gastrointestinales son compartidos con los lactantes sanos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y como habíamos hablado antes, no es lo mismo aquellos que están mediados por inmunoglobulina E que no mediados por inmunoglobulina E. Los síntomas son los que dijimos anteriormente, ¿sí? Si tienen ronchas en la cara, en el cuerpo, después de consumir leche o de tocar la leche, porque no solamente es por consumir, a veces al tocarla ya tienen síntomas. Hablamos de proteína de leche de vaca, pero con esto también es válido para el huevo, bien, y para otros alimentos, estos síntomas. Lo mismo que si tienen vómitos explosivos después de consumir algún alimento, sobre todo en las primeras 2 horas después de consumir el alimento, bien, y que se repite después de cada vez que uno le da el mismo alimento. Eso es sugestivo de alergia, ¿bien? Y después los síntomas gastrointestinales, sobre todo diarrea con sangre, ¿bien? Vómitos, distensión abdominal, cólico, exacerbación de la dermatitis atópica, son todos síntomas a tener en cuenta. Claro, aquí nos hace mención de los problemas respiratorios, doctora Martínez. ¿Es común esto de la opresión en la garganta, dice? Sí, las alergias que son mediadas por inmunoglobulina E, que habíamos hablado que dan las ronchas y que dan la hinchazón y algunas veces los vómitos,
Esos son síntomas de piel que son los más frecuentes, pero además pueden haber síntomas gastrointestinales como los vómitos que habíamos dicho, dolor de guata, ¿bien? Y respiratorios como puede haber lo que se llama en pediatría estridor, que es como un ruidito al respirar, al inspirar, que escuchan los padres, o sensación de opresión en el pecho, o hinchazón en la garganta, bien, que se cierra la glotis, que se llama, o dificultad respiratoria. Eso ya nos habla y nos pone en otra gravedad de la alergia que se llama anafilaxia. Cuando hay compromiso de la piel sumado a más de un órgano, ya sea respiratorio o gastrointestinal, que sea dolor abdominal, vómito, ya estamos frente a una anafilaxia. El tratamiento es totalmente distinto, el abordaje es distinto, es la única urgencia en alergia, digamos, y por supuesto que esos niños sí o sí tienen que estar guiados por un especialista, ¿bien? En ese aspecto de los problemas respiratorios, aquí también hacen mención a los que el hijo estornuda frecuentemente. Bueno, eso no está totalmente validado. Es verdad que en algunos estudios hablan de que se exacerban los síntomas como rinitis y respiratorios en los lactantes con la proteína de leche de vaca, pero no sería un síntoma guía, ¿bien? No es algo que nos guíe para tomar conductas, es algo más que se suma a los otros síntomas más importantes que hemos dicho antes en la charla. Perfectamente. Doctora Ana Martínez, los síntomas de las alergias alimentarias pueden variar de leves a graves, ¿cierto? Exactamente. Lo leve es las manifestaciones solamente en piel, como habíamos dicho, ronchas, edema, ¿bien? Exacerbación de la dermatitis atópica, o después tenemos las moderadas a severas, que lo más severo es la anafilaxia, cuando ya hay compromiso respiratorio, con algún síntoma respiratorio o gastrointestinal, ¿bien? O algún problema ya de inestabilidad hemodinámica, que se llama, bien, que tenga un desmayo o que neurológicamente no esté bien, bien, eso ya por supuesto que nos habla de anafilaxia. Perfecto. Doctora, ¿cómo podríamos decirle a la audición evitar estas alergias alimentarias? Y lo otro, preguntarnos qué exámenes son necesarios. Bueno, ¿cómo evitarla? Un poco lo habíamos hablado anteriormente, dar información, por ahí no es evitarlas al 100%, no se va a poder en un individuo que está predispuesto genéticamente a tener las alergias, ¿bien? Pero sí mejorar las condiciones ambientales para que sean leves, ¿bien? O se desarrollen de una manera en menos duración de tiempo, ¿bien? Que se resuelvan espontáneamente, porque también hay algo que hay que decir, es que la historia natural de las alergias alimentarias es que el paciente logre tolerancia de forma espontánea, ¿bien? Quiere decir que, por ejemplo, las alergias a la proteína de leche de vaca, en general el paciente logra tolerar la leche, ¿bien? Después, entre el año y medio, 2 años, depende de cada paciente, ¿bien? Otros quedan alérgicos después de los 3 años, que son los más severos, ¿bien? Pero el seguimiento es muy importante porque la historia natural de todo esto es que el sistema inmune es tan sabio que muchas veces solo genera los anticuerpos que son de tolerancia o protectores, ¿bien? Que son distintos a los anticuerpos de alergia que originaron la alergia, ¿bien? Entonces, lo mismo pasa con la alergia al huevo. Los alérgicos al huevo es lo mismo, la historia natural es que alcanzan la tolerancia solitos al huevo, pero eso, para poder darle el alimento de forma segura, tienen que estar en manos de un especialista, porque hay que hacer estudios complementarios antes y poder decirle a la mamá y al papá, bueno, este es el momento ideal para darle el huevo a su hijo y no es peligroso, ¿bien? La prevención, hablar de los beneficios del parto vaginal, evitar darle rellenos de fórmula a las neonatologías cuando no es necesario, cuando no tiene indicación, porque hay veces que sí tiene indicación y eso hay que hacerlo. Evitar los tratamientos con antibióticos durante las primeras semanas de vida, y por supuesto evitar el tabaco, fomentar la lactancia materna, es sumamente importante. La lactancia materna es fundamental para poder prevenir las alergias por los múltiples beneficios que tienen, que sería tener otra charla y otro diálogo porque es muy largo, pero siempre respetar la voluntad de la mamá,
porque he visto pacientes que vienen con la lactancia materna suspendida y la verdad que eso es un caos como pediatra. Se la suspenden por desconocimiento, ¿bien? Entonces mucho cuidado, y a la hora de restringir a las mamás, mucho cuidado, lo tiene que hacer un especialista, porque vienen muchas mamás a mi consulta en que han ido a un colegio y le han dicho no puede comer ni proteína de leche de vaca, ni soya, ni frutos secos, ni huevo, nada, o sea, están muy mal asesoradas, porque eso no existe de hacer una evitación a tantos alimentos a la mamá, y realmente las mamás tienen una calidad de vida pésima, se desnutren, tienen déficit de micronutrientes, y muchas veces terminan abandonando la lactancia materna, porque de verdad que no se puede sostener algo así. Entonces es importante ponerse en manos de un especialista que diga esto es lo que hay que restringir, esto no hace falta, y poder hacerlo de forma científica, ¿me explico? Muchas Perfecto. veces se piden estudios complementarios como de sangre, que son el panel de alergenos, y como dan positivo, les restringen todos esos alimentos, y la verdad que eso no está bien. Cuando uno pide un estudio complementario, que es un estudio de sangre, o el prick test cutáneo, todo tiene su indicación, y hay que saber interpretarlo y asesorar bien a las familias. Claro, efectivamente, doctora, justo le iba a hacer una consulta de un auditor aquí, nos decía que las pruebas cutáneas y los análisis de sangre no siempre son fiables, ¿no? ¿Cómo, perdón? Disculpe, ¿me puedes repetir? No, que aquí me decían que las pruebas cutáneas y los análisis de sangre no Ajá, siempre son fiables. exacto. Cada estudio complementario tiene su sensibilidad y especificidad en medicina, ¿bien? Por eso es importante ver los síntomas primarios con los cuales se produjo la alergia, porque si son síntomas gastrointestinales únicamente, nadie va a ir a pedir un estudio de sangre para ver inmunoglobulina E ni va a hacer un prick cutáneo de alergia, porque no es el mecanismo que uno está pensando, ¿bien? Por eso es importante siempre ser cauta a la hora de pedir estudios complementarios, y la historia clínica es lo primero. La historia clínica es el interrogatorio que hace el médico al paciente, a la mamá, al papá, que tiene que ser exhaustiva, detallada, y que da el 90% del diagnóstico, lo da la historia clínica. Y después los estudios complementarios justamente complementan al resto, ¿bien? Pero uno bajo ningún punto de vista tiene en cuenta solamente un estudio de sangre o un estudio de prick test. Es una sumatoria más al resto de todo lo que como especialista uno tiene que hacer, ¿bien? No es que llegue el paciente y a todos se le pide lo mismo, cada paciente es individualizado, ¿bien? Claro que sí. Cualquier, perdón, cualquier paciente es independiente, es totalmente importante saberlo, eso, doctora, de que puede pasar en distintas posibilidades. Eso es, Exactamente. sí, eso es importante. Aquí mucha gente está opinando que es muy interesante el tema y ¿es posible prevenir una alergia alimentaria en niños pequeños? Me parece que eso lo habíamos conversado, pero aquí lo repiten nuevamente. Bueno, lo que habíamos dicho anteriormente, no sé si ya contestamos esa Claro, pregunta, me exacto. parece. Sí, se vuelve a repetir, por eso que lo quise expresar para que la gente sepa que también leemos todo lo que ellos están diciendo. ¿Qué impacto tiene una alergia alimentaria en la vida cotidiana de quienes la padecen? Bueno, sin duda, es un impacto muy importante y muchas veces negativo, ya sea para el paciente, porque el paciente sufre de alteración o déficit de micronutrientes, de macronutrientes, ¿bien? Puede haber alteración del crecimiento, sobre todo en aquellos que, además de una alergia alimentaria, tienen otro tipo de alergias, como ser asma o rinitis, que eso lo hace aún peor, ¿bien? Y para la mamá también, porque las mamás que necesitan hacer una dieta de evitación de las proteínas de leche de vaca, por ejemplo, o de huevo, de algún otro alimento alergénico, también tienen que estar en seguimiento con una nutricionista. Muchas veces vienen las mamás y no están suplementadas con calcio, con vitamina D, que es sumamente importante, lo mismo que los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, los lactantes, que después de entre los 6 y 12 meses, cuando toman menos de 500 mililitros de leche, ya sea de la fórmula hidrolizada extensa, cuando ya se hizo el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, tienen que estar suplementados además con calcio y vitamina D, y después del año todos tienen que estar suplementados porque ya necesitan más requerimientos, y muchas veces eso no ocurre, entonces los pacientes vienen con déficit de micronutrientes, desnutrición y problemas realmente
que los predispone a tener otras enfermedades. Así que es muy importante que tengan en cuenta esto. Doctora Martínez, nos preguntan si existe algún medicamento para tratar alguna de estas alergias alimentarias. No, el tratamiento es la evitación del alergeno, que sería el alimento que está causando la alergia, ¿bien? Y el seguimiento posterior para ver cuándo el paciente va a adquirir la tolerancia, ya sea espontánea o va a seguir con la alergia y tiene que estar con el especialista en seguimiento. En realidad no hay que dar, eso de dar antihistamínicos, me imagino que la pregunta va para ver si hay que dar antialérgicos. Sí. No estarían indicados los antialérgicos en este caso, porque imagínense que son niños lactantes, no tiene indicación de estar con ningún antialérgico vía oral, ¿bien? Deberían responder a la evitación del alimento que es el que provoca la alergia. Doctora Martínez, aquí hay algo que es bien importante señalar, que la lactancia materna es el alimento idóneo para los bebés, ¿cierto? Por lo cual Sí. se recomienda de todas maneras mantener su aporte en los niños con alergia alimentaria, sobre todo a la leche de vaca. Exactamente, se ha hecho, hay estudios que están publicados en los consensos de las sociedades más importantes de alergia del mundo en pediatría, que hablan que los bebés amamantados exclusivamente con lactancia materna, bien, la prevalencia, es decir, la frecuencia que hay de alérgicos a la proteína de leche de vaca en este grupo etario es muy bajo, en este grupo que está amamantado exclusivamente con pecho materno. Es decir, que las últimas directivas que hablan estos consensos nos dicen que no sería necesario restringir a la mamá de proteína de leche de vaca, es decir, evitarle que consuma leche y derivados en estos niños, porque es muy baja la probabilidad de alergia a la proteína de leche de vaca en los niños amamantados exclusivamente con pecho materno. Perfecto, entonces es fundamental hacerle ver lo positivo que es amamantar ahí con el pecho materno. Exactamente. Bueno, doctora Ana Martínez Dariuch, se nos termina el tiempo. Ha sido bien importante todo lo que usted nos ha contado. Bueno, le dejamos los micrófonos, como siempre lo decimos, para sus últimas detalles, si quiere agregar algo. También aquí preguntarle en qué piso atiende, ahí dónde está el centro de pediatría de la clínica Clever Salud. Bueno, sí, para finalizar, justamente que no se queden con dudas, que consulten, que es importante la información a las mamás, a los papás, a toda la familia, porque errores en el diagnóstico hacen un cambio de vida muy negativo en la familia, en todas las familias, ¿bien? Sobre todo a las mamás que realmente tienen miedo y hay que acompañarlas. Entonces, consulten, no se queden con dudas, pónganse en manos de pediatras especialistas, ¿bien? Y los invito a hacer consultas si tienen ganas. En el piso número 9 de la clínica Clever Salud está el centro de pediatría, y ahí me pueden encontrar. Yo soy médica pediatra, subespecialista en alergia e inmunología infantil, y bueno, y ahí para tener una hora y poder hablar y evacuar todas sus dudas. Perfecto, doctora Ana Paula Martínez Dariuch, le vamos a agradecer enormemente toda la explicación, especialmente de las damas, las mamás que tienen esta preocupación, porque de verdad que es una preocupación cuando tienen un bebé con problemas de alergia, doctora. Exactamente. Yo como mamá las entiendo porque también soy mamá, así que es muy importante escucharlas y por supuesto brindarle la información científica que corresponde, porque se hace mucho daño cuando no se hace. Y lo importante, lo más fundamental, doctora Martínez, es que vayan y consulten a tiempo, vayan con la confianza de que en la clínica Clever Salud este centro de pediatría está conformado por excelentes profesionales como la doctora Martínez. Exactamente, lo importante es que consulten a tiempo, porque un mes que un bebé está sin proteína de leche de vaca o sin algún alimento puntual que se sospeche la alergia,
cuando no había necesidad de suspenderlo, es un mes que ese niño no creció como tenía que crecer. Claro, efectivamente. Así que nuevamente le enviamos un abrazo, que tenga un buen domingo y será esta otra oportunidad para escuchar nuevamente sus interesantes consejos, doctora Ana Paula Martínez de Arioch. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, muy interesante la entrevista y todo esto gracias a la Clínica Clever Salud. Como siempre, le agradecemos estos momentos que tenemos aquí en la radio, en este programa, para poder hablar un poquito de salud, poder orientar sobre todo a las mamás. Qué importante esto cuando vemos que el bebé está con dolores abdominales, distensión abdominal, deposiciones muchas veces ahí peligrosas con mucosidad, con sangre, todo eso, vómitos, ¿para qué decir? Los papás se preocupan, ¿qué es lo que estará pasando? Bueno, de inmediato tiene que ir a la consulta de la Clínica Clever Salud, ahí al centro de pediatría de la Clínica Clever Salud. Así es, en el piso número 7, ahí va a encontrar la solución Cáceres 630, 11 con 37 minutos, don Coque Holguín.